Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Quintero y mi mamita aquí presente. Luz Ángela Sánchez. Ok, bueno, en esta tarde vamos a entablar una conversación sobre cómo era el medio ambiente antes y cómo era la parte del trabajo y su cambio. Entonces, pues, mamita, cuéntame acerca de cómo era la parte laboral antes, cómo era el trabajo en su época. Bueno, en mi época el trabajo del campo, pues siempre era, bueno, un poco pesado, pero más como de mejor, ¿cómo es que se dice? De mejor ¿Calidad? Sí, para el trabajador del campo, ¿no? Ujú. Pero yo empecé a trabajar prácticamente a los 10 años, cuando salía de estudiar en las vacaciones, me iba a trabajar a las casas de familia, pues para ayudarme, ¿cierto? Y el trabajo del campo, también laboré en el campo, cultivo de algodón, maíz, eh, el frijol. eh, sí, en muchas épocas, en muchas etapas me tocó a mí Y luchármela en esos trabajos. muy bien. Muy dura la situación económica, ¿cierto? Pues en ese tiempo, a pesar de que todo era como, había más facilidad para las cosas, todo era más favorable, pero siempre era pesado, pero todo viene como en las épocas, ¿cierto? Con Ujú. altibajos y todo. Sí. En tu época llegaron las máquinas industriales, todo eso. Pues en las que habían las trilladoras, ¿cómo llamaban estos aparatos? Para arreglar la tierra, la maquinaria de arreglar la tierra, que en esa época la había. Sí, la había. Exacto, muy Es bien. más sencilla que la que hay ahora, ¿no? Sí, ok. En alguno de tus trabajos, una de las máquinas industriales llegó a reemplazar trabajadores. Pues en un tiempo, no. Hubo un tiempo en que sí. Sí. Las trilladoras las metían a los campos, ellas eran las que entraban y trillaban y iban empacando el alimento y todo. Pues le quitaba mayor parte de trabajo al trabajador del campo. Ah, ok. ¿Y cómo era el ambiente en esa época? Pues en esa época el ambiente para mí, parecer, era muy bueno, ¿sí? ¿En qué sentido? De que en parte había como más facilidad en muchas cosas. La época era favorable para laborar, se podía salir a los campos sin el peligro que, pues, sí, que hay ahora. ¿Cómo era la naturaleza? Eh, ¿Estaba muy contaminada, poca? no, no como ahora. ¿Qué cambios El has ambiente visto? era más, ¿Limpio? exactamente, ¿Cómo es el ambiente ahora? demasiado pesado. ¿Muy pesado? Claro, la atmósfera, todo viene como con más, ahora es como más pesado en todos los sentidos, por los venenos, por todo lo que viene en la atmósfera también, ¿no? Sí. Aparte de lo que fumigan y todo eso que contamina, las quemas, todo eso. ¿Cómo eran los ríos? Caudalosos, muy ricos para bañar de Ya. baño y todo eso. ¿La pesca? ¿Pescaban muchos? Claro. ¿Sí? ¿Y ahora cómo es? Pues ahora es un poco difícil la pesca. Sí. Ahora se van a los lagos, ¿sí? Ujú. Ya de los ríos se pasó a los lagos, que es Ok. donde más se cultiva el pescado, ¿no? Sí. ¿Cómo es ahora el río en donde ibas? ¿Dónde acostumbrabas a ir? Pues un ambiente contaminado, ya se han ido como acabando a la época de antes, que eran amplios, limpios. Ok. La cultura era mucho mejor a lo que es ahora. Había mucho respeto, usted podía salir solo a la calle, tarde, a los campos, no había problema, no había lo que se ve hoy en día, que si usted sale a la calle por un celular lo matan, no puede salir a una esquina, una mujer sola, una muchacha, porque hay violación, atracadores por toda parte. En mi época solo había respeto, había
mucha unión. ¿El estudio? Y ¿Cómo lo era el bueno en el estudio? estudio era que era en las horas de la mañana, de 7 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. No se veían muchachos vagando, no se conocía lo que era el vicio, ¿sí? Que es lo que ahora se ve. Había más facilidad para poder para poder estar con los hijos, ¿cierto? Y uno se sentía mejor, ¿sí? Con los hijos estudiando, porque eran las horas laborales. Y eso en esa época me tocó a mí. Estudio en la mañana, estudio en la tarde, que era, para mí en esa época el estudio era muy bueno. ¿Cambia la época de ahora por En esta? cambio, sí, yo no cambio esa época, a la de ahora no. En ningún sentido la cambio, ¿sí? Todo era mejor, en todas las áreas era mejor. Listo. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Camilo Quintero. En esta mañana vamos a hacer una breve entrevista con mi abuela. Ajá. Eh, Yo me llamo Edelmira Jiménez. y vamos a establecer un paralelo sobre cómo era el trabajo en la época de ella y cómo es ahora, asimismo con el ambiente. Entonces vamos a dar inicio. Abuelita, cuéntame cómo era el trabajo en tu época. En la época mía, pues, era más duro, más duro que ahora me parece a mí, porque o por lo menos a mí me tocó muy duro. ¿Qué te tocaba hacer? Pues me tocaba trabajar y cierto, y pues a lo último me tocó ponerme a asar arepas para vender, para poder sobrevivir y darles turno a los hijos, porque el papá pues muy, ¿cómo es que es? Mujeriego. Pues sí, muy mujeriego y vicioso, que lo que poquito que trabajaba, hasta de que trabajaba poquito, y lo que trabajaba era para el vicio de él. Vale. Entonces en una época que me tocó hacer eso y fue Salir duro, adelante. ¿cierto? Para pagar renta y todo. ¿Desde qué edad empezaste a trabajar? Como 30. Desde los 30 años. Sí. ¿Cómo era la cultura? Las personas cómo eran, el trato cómo era. Era muy duro. Pues sí, era más duro, sí. La crianza cómo era. La crianza, pues también, ¿cierto? Porque tenía uno que sí era duro para uno, ¿cierto? Ya uno solo para ¿cierto? Estar con ellos y todo, ¿cierto? Pues la suerte que ellos fueron, ¿cierto? Para que yo no tuve queja de ellos mientras que, pues, por el estudio, ¿no? ¿Cierto? Pero pues, por eso es que me tocó ponerme a trabajar, porque así, para que ellos no quedaran así Sin estudio. sin estudio de nada, eso, porque fue Claro. poquito lo que pudieron estudiar, sí, porque el único que es esto que terminó en José, esa parte, ya su tía se fue y ella lo ayudó. Exacto. Ahora, ¿cómo crees que es el trabajo? Ahora el trabajo, pues a mí me parece mejor, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Mucho mejor? mucho mejor, sí. En la Pues época... claro que yo ya no puedo trabajar, Claro. ¿no? En la época de tu trabajo había máquinas industriales, Nada, ¿no? no, pues eso no. Los muchachos cuando estudiaban eran como de esas máquinas de, unas que, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban esas máquinas? Bueno, En el campo habían máquinas, no, en el campo no, nada de eso. ¿no? No, se tenía que estudiar lejos. ¿Conociste alguna persona que fue reemplazada por una máquina en el trabajo? Yo ¿No? no conocí. Vale. Bueno, ahora cuéntame cómo era el medio ambiente, cómo era la naturaleza en tu época. Como en qué sentido. Era más limpia,
la naturaleza? ¿Había muchos animales? ¿Habían pocos? No, pero en ese sentido sí me parecía que era mejor cuando eso, ¿cierto? Porque no habían tantas enfermedades, tantas pestes pues, que hay ahora, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal? ¿Había mucha limpieza? ¿El pueblo era limpio o era sucio? Sí, era limpio. ¿Era limpio? ¿Y cómo es ahora? Pero a mí me parece que ahora también, yo no sé por qué sea cierto, que será que hay tanta continuación ahora, ¿cierto? Tanto Sí. ¿Ahora los está más animales, sucio? o los animales, ¿cierto? Que los zancudos y todo. Sí. ¿Has visto el cambio de lo que era antes a lo que es ahora la naturaleza? Sí. Vale. ¿A ti te tocó pescar? ¿Pescar? No, sí íbamos así en las quebradas, pero no. ¿Había mucho río? Muchachos, ¿no? ¿Había muchos ríos en esa época? No, poquitos. ¿Sí? ¿Y cómo eran esos poquitos? O sea, ¿estaban limpios, Era- caudalosos o...? Sí, uno era limpio. El resto eran quebraditas, sí. Vale. Me tocaba ir a lavar una quebrada en piedra también. Bueno, abuelita, muchísimas gracias, muchachos. Esto es todo. Este es el punto de vista de mi abuela, Elmira Jiménez. Y muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Está la entrevista de la señora Emma Velázquez acerca de cómo era la vida de ella cuando ella era joven. A continuación, le voy a hacer la pregunta de cómo vivía usted cuando era joven, cómo desarrollaba usted sus actividades laborales y qué hacía para obtener su sustento diario. Bienvenida, doña Emma. Bueno, gracias. Bueno, yo fui de una familia muy numerosa, éramos 16 hermanos, me casé estando muy joven, trabajamos, luchamos, pero sacamos 6 hijos adelante, gracias a Dios, vivimos en el campo, trabajábamos en los cultivos, cultivando café, frijol, maíz, trigo, todo eso lo cultivábamos en unas fincas por cerca, por el lado de Tuluá. Y ya mis hijos están criados todos y ya gracias a Dios ellos dependen cada uno de ellos mismos. Y hoy me encuentro aquí en Cali, vivo en una casita acá en Cali, vivo bien, gracias a Dios. Las bendiciones de Dios han sido grandes para conmigo. Bueno, doña Emma, y dígame usted qué hacía para obtener su sustento diario, cómo le pagaban o cómo era un día laboral suyo. Bueno, generalmente nosotros teníamos un pedacito de tierra y lo cultivábamos en café, plátano, yuca, todo lo que es pan coger. Y eso era lo que nosotros vendíamos para nuestro sustento. Y pues continuando, ¿qué dificultades usted tenía frente a eso? Muchas, porque toda la vida ha habido siempre unas terceras personas que son las que consumen lo que uno cultiva, entonces generalmente al campesino siempre le ha ido mal en ese sentido, porque le pagan como ellos quieren, porque hay intermediarios que son los que venden en las ciudades y esos son los que se quedan con el dinero de lo que uno trabaja. Muy bien. Ahora pues le voy a hacer la pregunta acerca de grandes cambios. Cambios que usted vivenció cuando usted laboraba y hay también cambios que usted ha visto ahora, cambios importantes. Los climas, todos han variado. Anteriormente se pensaba en tal época es el invierno y en esa época se puede sembrar. Hoy no, hoy los climas todos han cambiado debido a que el mismo hombre ha destruido el planeta, ha destruido todo lo que es natural. Entonces por eso es que nos vemos ahora más necesitados que antes. Muy bien.
entonces, ¿cómo era su estado en la empresa? O sea, ¿cómo era la empresa? ¿En qué trabajó usted? Yo, último que traje molino, yo no había visto cómo que producen el aceite de comer, ¿no? Ajá, En sí. los locales. Ajá. Eso hay una cosa para que asusto, una madre que no había visto yo. El etano le saca el aceite a la torta para poder que no, el aceite, pero el aceite sale crudo ya, crudo. Entonces yo no había visto cómo es que el etano sale, y entonces usted le va sacando el aceite, ella espantando así, entonces queda la torta, lo que es la torta de soya. Eso no sirve nada ya, eso lo que es para asuntos de alimentos, para animales, como para cerdos, todo eso, para asuntos de cerdos, bestias, todas las cosas, ¿no? El ganado también. ¿Y qué es lo que más usted recuerda de ella, de su empresa? De empresa lo que eso, como le digo, que yo no había visto cómo era que procedía de sacar el aceite, el etano, sacaba el aceite, dejaba la torta así, y lo expandía, ¿no? Yo no había visto nada de eso, ¿no? Nunca había visto eso. ¿Y cómo era la tecnología de esa época? Las máquinas, o sea, ¿cómo? Una máquina que había muy delicado eso, porque eso trabaja con el sano, eso es muy delicado allá. Eso no podía uno estar allá con zapatos así de material, sino unas suelas de puro caucho y andar, no podía andar uno con reloj ni nada, porque eso como el sano, eso es como esa, como le digo, como esa, tiene una teoría que hace contacto, entonces es peligroso, que hace un explosivo, ¿no? Explosivo, claro. ¿No? Como explosivo, eso no puede estar uno allá, eso no puede uno... Tenía que tener trajes especiales, digamos. ¿Ten trajes especiales más o menos? Sí, trajes especiales, tenía que un traje especial. Uno entrar allá a la planta tenía que un traje especial. Entonces, pero el contrario no, ya no podía uno estar con reloj ni nada, ni con anillo, ni nada de eso, porque eso atraía eso tiene, ¿cómo se llama eso? Mucha relación, que eso es delicado allá. Para entrar eso es muy delicado allá. ¿Llegó a estrenar alguna tecnología? O sea, que llegara en el tiempo una nueva máquina y usted le tocara estrenar o algo así. ¿Cómo? O sea, si llegó una nueva máquina para la empresa y usted le tocó estrenarla o algo así. Sí, porque a mí me tocaba mantenimiento allá, industrial, entonces yo veía sobre esas cosas, el proceso que le hacían al aceite, y entonces eso salía por una parte, la otra cosa, entonces el enfriamiento que tenía para el aceite, tenía un poco de enfriadores para enfriar el aceite, ¿no? Entonces salía unos tanques, el tanque de depósito ya estaba listo para asunto pero salía crudo. Otro proceso que lo dan, el otro proceso que sale de allí, pongamos a lloreda o a grasas de buga, eso tiene otra teoría, no es lo mismo, no teoría, ¿no? Sí. ¿Cómo era un día laboral? O sea, ¿cómo se acuerda que era un día cuando usted llegaba a trabajar? ¿Cómo salía? Todo eso. El aceite salía como amarillo. No, o sea, ¿cómo era un día laboral suyo? O sea, ¿cómo usted llegaba a trabajar? ¿A qué hora salía? No, yo entraba a las 7 y salía a las 12, volvía a entrar a la 1 y salía a las 5, ¿no? Sí, bien, trabajé bien, a mí nunca me pasó, era muy delicado allá, estaba muy delicado. Eso pongamos, me tocaba bastante solvente, era muy delicado allá, no podía uno estar así con reloj ni nada, ni con todas las cosas así, nada, ¿no? Ni todas las cosas muy delicadas, ¿no? ¿Y cómo era su jefe? O sea, su jefe era, ¿cómo era él? Bueno, había unos jefes que eran buenas personas, pero algunos no. Algunos eran bravos, pues. No, eran bastantes como sí variables, ¿no? Ellos como, había unos jefes allí variables, que la gente variable es bastante, uno lo puede compactar con la gente variable, psicológicamente, ¿no? Porque el pestico está así, el pestico está como uno, ¿no? Entonces, esta gente, uno la saludaba así, pero no se estrellaba con él, sino que uno le llevaba la corriente así, pero psicológicamente ya uno estaba con esa gente variable que por aquí para allá, ¿no? Entonces nunca explicaba lo que era. Hay personas que no explican lo que es, ¿no? Se llevaban esa cosa ellos allá, como le digo, una teoría, como envidia, todas las cosas que no quería que el hombre vaya adelante, ¿no? Si no hay a nadie, ¿no? Que estaban así, ¿no? O sea, ¿cómo ve usted el cambio de la empresa ahora? O sea, ¿cómo ve el cambio? ¿Qué pasó con la empresa? ¿Cómo ve que cambió?
bueno, ya la empresa cambió, ya la empresa como se acabó la empresa, ¿no? Ajá. El molino se acabó ya. Pues yo trabajé muy bien allá, gracias a Dios, porque yo llegué bien allá. Y entonces yo no tuve, yo era una persona que psicológicamente conversaba con la gente, los supervisores, con superintendentes de fábrica, y con todas las cosas, pero yo nunca siempre cumplió mi trabajo, ¿no? Ajá. Siempre cumplió mi trabajo, yo nunca me llamaron una llamada de atención, no. Porque yo trabajé como 8 años allá y nunca me decían esto, que me llamaban, no. Allí cada rato suspendían la gente, pero a mí no, porque yo estaba pendiente. Era entonces la empresa era un molino, ¿no? Molino de... Molino del Cauca, donde procesaban aceite. Ajá. Y sacaban harinas. Ajá. Harinas para buñuelos, harinas para hacer arepas, todas las cosas, ¿no? Y el proceso que yo vi, otro proceso que yo vi, asunto del maíz, que eso no como hacía uno acá, que hay que cogía uno cocina el maíz en una olla, no, sino eso cocinado a vapor. Ajá, pues sí. Puro vapor, porque es vapor, ¿no? Por eso es que el maíz cuando sale las harinas son duras, por eso, porque con eso no va con agua y no puro vapor, cocina el vapor, el maíz se cocina a puro vapor. Eso no es así no, yo nunca había visto eso. Ajá. Nunca había visto, pero yo tenía cuidado y le podía escuchar las cosas así, ¿no? Entonces, conversando con un supervisor que hacía bastante eso, él me decía, sí, eso se cocina así porque eso no es lo mismo, eso ¿no? A vapor. ¿Y cómo era el impacto ambiental de la empresa? O sea, la empresa como que fabricaba muchos residuos, y qué hacía con ellos, con las basuras y todo lo que hacía. Bueno, todo eso que sobraba, los residuos que sobraban de eso para animales, ¿no? Eso lo vendían para asuntos animales. Y la basura era de reciclaje, ¿no? Para reciclaje. ¿Cuál era la más basura? ¿Qué era la basura que más sacaba ya? La basura que sacaba más era el asunto de cuando estaban produciendo el aceite, estaban procesando el aceite, todas esas cosas todo eso, digo, huele feo eso, uy, huele más feo eso, huele muy feo esa torta de soya. Ajá. Eso huele muy feo, uy, muy feo esa cosa. Ajá. Y esas cosas así, eso, ¿no? ¿Y qué lo hacían? ¿Lo llevaban para...? Eso lo llevan para asuntos a esas, donde está el ganado y le llaman al ganado, para los cerdos, todas las cosas servía para eso, ¿no? Para los cerdos, para engorde. Ajá. La torta, ¿no? Para eso, servía para eso, ¿no? Y, o sea, la empresa que hacía campañas ambientales, o sea, como cuidar el medio ambiente, llegaba a hacer eso. Allá también había una planta de agua para procesar el agua. Aguas residuales. Sí, aguas residuales, había una planta, el agua de viejo tenía un poco de procesamiento, la procesaban y pues salía otra vez el agua para asunto de... Pero eso no podía tomar esa agua uno, porque esa agua era apenas para asunto de la planta allí. Era el agua, había una planta para procesar el agua, ¿no? Entonces uno puede tomar esa agua. A uno le decían, usted no puede tomar esa agua porque es malo esa agua. Está procesada, pero no para asunto y no puede ser para volver. No era apta para el consumo humano. Sí, no, para uno no. No, eso como trabajan para traer todas las máquinas, todo eso, uno necesita mucha. Pongamos allí, esa agua llegaba donde está la planta, donde precocido, llama eso, precocido. La planta de precocido es donde cocina el maíz, entonces llegaba, esa agua llegaba ya, esa agua tratada llegaba allá, ¿no? Llegaba toda esa agua allá donde está la planta de precocido, se llama precocido. Ay, ¿qué recuerdo, o sea, de anteriormente se acuerda de cómo eran los ríos antes, la naturaleza, cómo eran sus paseos antes, así paseos de olla o paseos al río, cómo eran antes? Los ríos eran muy bonitos, los paseos muy bonitos porque llevábamos varias personas y hacíamos unos paseos así, uno llevaba olla, llevaba arroz, otro llevaba canela, llevaba gaseosa y estamos en la orilla del río así y es una cosa muy como familiar, ¿no? Los ríos eran más grandes. Sí, ¿verdad? Yo no tengo lapicero. Ajá, y... Sí, los ríos eran más grandes, pero ya no. Ajá, sí, ya sí. no, ahora el agua no se puede ni bañar uno. Ahora, ¿cómo lo veo lo de anterior o lo de hoy? Ahora está mucho cambio, porque los ríos ya no están secos ya, no puede bañarse. El otro día se bañaba uno bueno, los ríos ya no. Muy contaminados también. Sí, está contaminado, muchos contaminados. No, ahora cuando es la zona minera, eso contamina más, ¿no? Más contamina el río. A ver, no está como antes.
¿verdad? Entonces, ¿cómo era la empresa? ¿De qué era? No, la empresa era de balanzas. ¿De balanzas? O sea, ¿qué tenía que ver De eso? pesar, por ejemplo, donde hacen balanzas, balanzones, todo de Ajá. pesar por libras, por kilos. Ah, ya. De Ajá. pesar carne, también los balanzones. Ajá, de o sea, las- hacía balanzones. Eso, Ajá. sí, todo eso. ¿Y cómo fue su estado en la empresa? ¿Cómo usted era ya en la empresa? No, yo era únicamente trabajador. Ajá. Sí, yo trabajé únicamente. ¿Qué hacía usted? Yo hacía toda clase de trabajos, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Toda clase de oficios ahí me tocaba. Ajá. Por ejemplo, manejar las máquinas para ¿Mantenimiento hacía? Sí, mantenimiento. Ujú. Sí, me tocaba taladrar, hacer, perforar con Ajá. taladros, todo eso. Y pintar. Todo eso me tocaba. ¿Y cómo Pintar que? las balanzas. Ajá, ¿y qué recuerda usted de la empresa? Pues muy buena la empresa, porque los patrones eran muy buenos. Ajá. ¿Era grande la empresa? Pues no, apenas éramos sino como 15 trabajadores. Ajá. Eran poquitos. Porque la mayoría de ellos trabajaban era mejor dicho, al contrato. Ajá. Y nosotros los que trabajamos así al día éramos como, por ejemplo, trabajamos mensual, ¿no? Ujú. Nos pagaban mensual, pero trabajamos era haciendo trabajos diferentes. Después me tocaba aquí, más rato en otra y así. ¿Y cómo era la Tocaba tecnología en todas esa las- época? La tecnología. Pues era muy... O sea, las máquinas de la empresa, ¿cómo eran así? Sí, las máquinas pues eran muy buenas porque pues eso ahí, pero peligrosas, sí. Ajá, era muy peligroso. Sí. O sea, tocaba tener... Sí, ahí tenía que uno estar, era piloso ahí, lo que estaba haciendo. Tenía que llevar algún traje especial o algo así. No, allá no le daban traje a uno especial, únicamente máscara, sí le daban a uno pues cuando uno iba a pulir, con la pulidora ahí le tocaba colocarse máscaras, careta o cualquier cosa así para favorecer la cara. Y el vestido trabajaba común y corriente con cualquier ropa uno. ¿Y llegó a estrenar alguna máquina o llegó a tener una nueva tecnología? No, En ese ya todas las máquinas ya eran Ya estaban, ya viejas ahí, fijas. sí, Ajá, ya no estaban llegaron viejas. ninguna máquina No, nueva. no, nueva no llegaron. ¿Y cómo era un día laboral? O sea, ¿cómo entraba Pues, usted? ¿A qué horas entraba? ¿A qué horas Pues salía? ahí entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 5. Y le daban horas extras a uno también y uno salía a las 6 de la tarde o a las 7. Horas extras, sí. Sí, horas extras. ¿Y se sentía cómodo usted o no? Sí. Pues sí, porque pues en el tiempo pues... Estaba a gusto con los patrones. Sí, no, y eran buenos patrones. Sí, eran muy amables. Sí, Todos. sí, para que eso sí, no eran miserables tampoco. Ajá. No trabajé sino 3 años allá en esa empresa. ¿Y trabajó en algún otro? No, en ninguna otra. ¿Y cómo ve usted el cambio de esa época a lo de ahora? ¿Cómo ve usted? No, pues ahora es distinto porque pues ahora ya y todo ha cambiado porque pues en el tiempo a uno tampoco no lo dejaban que uno cumpliera años bastante, sino que para no jubilarlo ni nada de eso, para no le gustaba liquidación, pensionarlo. Ajá. sí, para no darle liquidación así, pensionarlo o algo. Entonces lo estaban liquidando cada año. Ajá. Y si quería volver al otro año, pues volvía, y si no, pues no volvía, ya estaba liquidado. Pero de todos modos, si uno quería seguir, seguía y los recibían otra vez, como comenzar otra vez de nuevo. Así era el trabajo. ¿Y cómo era el impacto ambiental de la empresa? O sea, ¿qué desechos sacaba? ¿Basuras? Todo eso que... Sí, eso ahí se sacaba mucha chatarra, porque pues, todos los recortes de hierro, todo eso. sí, de hierro, de lata, de todo lo que es Ajá. materiales.
¿Y cómo le dan el manejo a esas basuras? O sea, ¿qué hacían con eso? Eso llegaba esos que compran chatarra y ahí mismo la compraban. O sea, la sacaban, vendían. Sí, ahí mismo la vendían. Ahí la empresa tenía hacía alguna campaña ambiental para conservar el medio ambiente o algo así. O algo Pues que sí, que no perjudicara el medio ambiente, a la naturaleza. no, pues ahí casi no, pues eso era casi central ahí, era por la 13 13 con qué, 13 con 15 más o menos. Ajá. Sí, ahí no, pues era amplio, sí, donde uno trabajaba. Muy amplio, sí. ¿Y qué le digo? Pues ahí todo era bien. Y ahora eso ya es personal, o sea, ¿cómo recuerda usted cómo era la vida antes ambiental? O sea, con el medio ambiente, cuando usted iba a dar paseos, cuando usted iba a salir a dar caminatas, ¿cómo era Uno antes? iba y era ¿Cómo era sabroso porque antes no había mucha maldad como hay ahora, ni el medio ambiente tampoco. O sea, no estaba contaminado antes. No estaba contaminado. Antes antes sembraba uno los cultivos sin nada de abonos, sin nada de fumigaciones. Eso se daba. Uno sembraba una matica de frijol con la punta del machete y ahí se daba. Ajá. La tierra era fértil. Como ahora, pues ahora ya si no le echa abonos ya no se da. Ajá. Y si no se fumiga, pues tampoco. O hay mucho insecto que daña Muchas plagas, ¿no? los cultivos, entonces por eso toca fumigar mucho. Sí, antes era bueno y uno pasaba la vida muy sabrosa. Yo pasé una vida muy buena. Que si usted logró estrenar alguna tecnología hace tiempos, ya cuando era joven o cuando apenas estaba trabajando o en el trabajo. Papi, en el trabajo logré estrenar los computadores, porque en ese tiempo estaban sistematizando el área. En eso en el 91 comenzaron a sistematizar el área. ¿Y cómo era la tecnología antes del 91? No, la tecnología antes del 91 era máquina de escribir y calculadora. ¿Y ya? Sí, claro, era más. ¿Y cómo eran los jefes? Pues los jefes, aunque yo fui jefe, mi jefe inmediato mantenía en Bogotá y yo era totalmente autónomo en Cali. Pero yo le rendía informes a él cada 30 días, o dependiendo si había una emergencia, tenía que comunicarme con el superior. Pero, ¿y antes de que usted fuera jefe? Fueron gente agradable, que en ese entonces les faltaba muchos conocimientos de tecnología y de manejo de personal. En ese tiempo, estoy hablando del año 71, 72, hasta el 76 más o menos. De ahí ya comencé a la jefatura. Y ahora, ¿cómo era un día laboral? ¿Común y corriente o como más trabajo? Mi día laboral fue supremamente exceso de trabajo. ¿Cómo era? Trabajaba de 7:30 de la mañana a 2, 3 de la mañana y volvía a las 7 de la mañana. ¿Y usted cómo puede comparar eso antes con lo de ahora? ¿Cómo ve la diferencia? Sí, la diferencia es bastante grande porque hoy en día la tecnología ha simplificado mucho el trabajo y también la tecnología en avanzada y todo es muy rápido. Nosotros para hacer un cuadre teníamos que ponernos a sumar
bolsa por bolsa, quiero decir, bolsas de cartera, crédito. Y eso, y los pagarés los sumamos uno por uno. Hoy en día no. Hoy en día con la tecnología se ha simplificado eso casi un 60-70%. A ver, con respecto a los recursos naturales del pasado, ¿cómo cree que ha cambiado con ahora? O sea, ¿cómo eran utilizados? Hablando de recursos del pasado, estamos hablando del ser humano, ¿no? No, pues de recursos, de los ríos, del agua, Ay, papi. ¿Usted cómo cree que era la diferencia de usos? Pues papi, antiguamente uno cometía muchos errores con la naturaleza. ¿Pero usted cree que están cometiendo aún más errores o no? No, no, porque todo eso está muy controlado, papi. Eso está, hoy en día el gobierno le ha puesto manos y mucho interés a los recursos naturales. ¿Y eso es por la preparación? Capacitación, sí, preparación. ¿Y cómo era el manejo de basuras anterior? O sea, de las casas, del trabajo, cómo se recolectaba la basura en la ciudad antes comparándolo con ahora. Sí, de todas maneras, siempre ha existido los que llaman recolectores de basura, que hoy en día esos carros son muy modernos y también tiene los, ¿cómo se le dice, papi? Donde se va a botar la basura. No tiene un nombre, Nancy. ¿Cómo se llama, papi? Hoy en día todo es muy práctico. Antes a veces recogían la basura y la arrojaban por ahí o allá en Navarro. Allá era el depósito principal, Navarro. Pero ahora no, papi. Y ahora tienen unos botaderos de basura por el lado de Yotoco. Eso es algo muy moderno por allá. Y los carros también son modernos. Antiguamente los carros se varaban mucho. Porque las calles de Cali no eran pavimentadas. Los barrios bajos eran totalmente sin pavimento y las vías no las controlaba el gobierno. Eso se encunetaban, se varaban los carros en ese entonces. Ahora no, ahora todo es muy diferente. El modernismo ha servido mucho. A ver, otra. ¿Cómo puede comparar, por ejemplo, paseos al río o caminatas anteriormente con ahora? Sí, antiguamente... O sea, si era como más fresco o cómo era antes. Era antiguamente uno para salir una caminata era como más enmontado. Era más enmontado en ese entonces. Pero pues gracias a que la gente no había tanto bandido como los que hay ahora, a pesar de que las vías son muy adecuadas para uno andar a caminar, para montar en bicicleta. Es muy práctico todo eso, pero a veces se corre peligro. ¿Y el clima? ¿Usted ha notado el cambio? Que si antes era... Antes era más fresco. Era más fresco. Y ahora sí hay mucho sol. Hoy en día siempre hace mucho calorcito.